Bueno, entonces hoy vamos a avanzar el capítulo 8. La clase va a durar aproximadamente 50 minutos, ¿ya? Entonces, este capítulo en realidad también es la unión de dos capítulos. Es de un capítulo 8, de un capítulo 9, pero como los dos están relacionados, han sido unidos, ¿ya? Y lleva por título Rotación de cuerpos rígidos y conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia de este tema con relación a los otros anteriores que hemos visto? ¿Ya? En los anteriores capítulos nosotros hemos estudiado el movimiento de los cuerpos considerándolos como si se tratara de una sola partícula o de un punto, ¿no? Sin tomar en cuenta la forma y el tamaño. No importaba si era auto, si era avión, si era un bloque. Es decir, todos los cuerpos lo hemos considerado como si fuera una partícula, ¿ya? Sin embargo, hay muchos problemas en los que intervienen cuerpos rígidos, que justamente es este capítulo 8. Entonces aquí vamos a estudiar el movimiento de cuerpos rígidos. Por lo tanto, ya no vamos a considerar que se trata de una partícula, sino más bien que se trata de un cuerpo rígido. Y cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo rígido, tenemos que tomar en cuenta los dos movimientos, ¿ya? Es decir, un movimiento de traslación y el otro movimiento de rotación al mismo tiempo, ¿ya? Si nosotros lanzamos una bola sobre una superficie, la bola no solamente va a girar, ¿no ve? Sino que también va a avanzar o se va a deslizar hacia adelante. Por lo tanto, en este tema vamos a tomar en cuenta esos dos movimientos, tanto el movimiento de traslación como el movimiento de rotación al mismo tiempo. Lo que sí habíamos definido es el cuerpo rígido, lo habíamos definido ya en el capítulo de estática, capítulo de equilibrio, ¿ya? Entonces, para nosotros, un cuerpo rígido sigue siendo un modelo ideal, ¿ya? ¿Por qué es modelo ideal? Porque vamos a considerar que ese cuerpo no se deforma cuando actúan fuerzas sobre él, ¿ya? Muy bien. Consideremos como ejemplo el movimiento de una esfera maciza, ¿ya? Que está moviéndose hacia el lado derecho, pero al mismo tiempo también está girando, ¿ya? Entonces, el movimiento de un cuerpo rígido está formado por dos movimientos. Un movimiento de traslación del centro de masa, siempre vamos a considerar cuerpos homogéneos y que el centro de masa está aquí en el centro, ¿ya? Entonces hemos dicho un movimiento de traslación del centro de masa y otro de rotación alrededor de un eje que también pasa por el centro de masa. Nosotros vamos a considerar que el eje de rotación pasa por el centro de masa, ¿ya? Ahora, en el movimiento de traslación, todas las partículas del cuerpo se mueven en trayectorias paralelas, ¿ya? Es decir, que la velocidad de cada partícula es la misma que la velocidad del centro de masa. Es decir, aquí estamos representando con B sub C la velocidad del centro de masa. Y estas flechitas de arriba y de abajo, que son el mismo tamaño, representan la velocidad de cada partícula. Entonces, en el movimiento de traslación, la velocidad de cada partícula es igual a la velocidad del centro de masa, ¿ya? En el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, la velocidad tangencial de un punto del sólido siempre va a ser proporcional al radio de la circunferencia. Muchos conceptos y muchas ecuaciones que hemos visto en los anteriores temas los vamos a utilizar o los vamos a aplicar directamente en este capítulo. Entonces, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Siempre vamos a considerar que la velocidad angular es constante, ¿ya? Entonces, si la velocidad angular es constante, esta velocidad tangencial va a depender solamente del radio. A mayor radio, mayor velocidad tangencial. A menor radio, menor velocidad tangencial. También tenemos que ver de que la velocidad tangencial, si bien no varía de magnitud, pero varía de dirección continuamente. ¿Por qué? Porque siempre es tangente a un punto en el cuerpo, en este caso, en esta circunferencia,
vamos a recordar el concepto de velocidad angular, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros un plano en esta figura, en el que puede ser, digamos, la superficie de una mesa, en la cual está girando una partícula en el sentido contrario de las aguas del reloj, ¿ya? Entonces, el vector de la velocidad angular siempre es perpendicular al plano de rotación y siempre parte del centro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, si es que la partícula o si el cuerpo está girando en el sentido contrario de las aguas del reloj, aplicamos la regla de la mano derecha y por lo tanto el sentido de la velocidad angular va a ser hacia arriba. Lo que sí sabemos es de que su dirección siempre va a ser perpendicular al plano de rotación. Entonces, cuando gira en el sentido antihorario, para nosotros la velocidad angular va a ser positiva. ¿Por qué? Porque es un vector positivo. Y cuando gira en sentido de las aguas del reloj, esta flecha va a tener sentido hacia abajo y por lo tanto va a ser un vector negativo, ¿ya? También nosotros habíamos definido a la velocidad angular ya en los anteriores capítulos. Entonces, si consideramos un desplazamiento de esta recta OA, ¿ya? Consideremos que esta recta OA se ha desplazado un ángulo de tita en un tiempo de t, ¿ya? De tita es un diferencial de ángulo o de desplazamiento angular y dt es un diferencial de tiempo. Entonces, la velocidad angular se define como la derivada del desplazamiento angular de tita respecto al tiempo dt. También vamos a recordar esta relación que hemos visto en los anteriores capítulos, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí un movimiento circular, si un cuerpo o una partícula se desplaza una distancia, en este caso S, que viene a ser el arco de circunferencia, que es una distancia lineal, ¿ya? Si R es el radio de la circunferencia y θ es el ángulo desplazado, y si este ángulo θ está expresado en radianes, esta longitud de arco S es igual a R por θ, ¿ya? Si nosotros derivamos respecto al tiempo, tenemos ds a dt, R es constante, dθ dt. Pero ds a dt es la velocidad tangencial y dθ dt es la velocidad angular. Entonces, esta relación ya lo hemos visto, que es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, esta ecuación lo vamos a utilizar ahora para definir la energía cinética de rotación y el momento de inercia. Ya sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí en vez de la velocidad, vamos a sustituir RW. Entonces, tendremos energía cinética de rotación igual a un medio mr cuadrado W al cuadrado. Como un cuerpo rígido está formado por miles de partículas, para encontrar la energía cinética total de rotación, tenemos que sumar la energía cinética de rotación de cada partícula. Y por lo tanto, la energía cinética de rotación total será igual a la sumatoria de un medio de los productos de MI por RI por W al cuadrado. Hemos dicho que la velocidad angular es la misma para todas las partículas, sin interesar el punto en que se encuentren, ¿ya? Entonces, a partir de esta sumatoria, factorizamos un medio, abrimos un corchete y también factorizamos en el lado derecho la velocidad angular. Entonces, nos queda que la energía cinética total de rotación es un medio de la sumatoria de MI por RI al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esta ecuación nos permite calcular la energía cinética rotacional total, ¿ya? Ahora, este término que está aquí entre corchetes, es decir, la sumatoria de MI por RI al cuadrado, recibe el nombre de momento de inercia respecto al eje de rotación y lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula.
Entonces, para calcular este momento de inercia, nosotros tendríamos que sumar los productos de la masa y del radio al cuadrado de todas las partículas que hay en un cuerpo rígido. Pero eso no lo podríamos hacer manualmente. Por eso recurrimos al cálculo integral y diferencial. Entonces, esta sumatoria se convierte en una integral. Por lo tanto, para nosotros el momento de inercia lo vamos a calcular con una integral en función de la masa o en función del volumen. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia es igual a la integral de R al cuadrado por diferencial de masa. ¿Ya? Desde un valor de M hasta otro valor de M, que lo vamos a ver posteriormente. Pero el diferencial de masa también es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, esta es una integral de volumen y esta es una integral de masa. Vamos a ver de que resulta más fácil resolver esta integral cuando trabajamos con el diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia es igual a la integral de volumen por densidad R al cuadrado de B. Bueno, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional. Ya habíamos definido qué es la inercia hace en los anteriores capítulos, que es una propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en el estado que se encuentran. ¿No? Entonces, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, la inercia rotacional se lo representa como una magnitud vectorial, llamada momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es un vector, ¿ya? Que se lo calcula aplicando integral. Pero en la bibliografía, en los libros, en los textos, ya hay valores del momento de inercia para muchos cuerpos de forma geométrica conocida. Nosotros vamos a resolver algunos problemas para ver cómo se calcula el momento de inercia. ¿Ya? Eso lo haremos cuando hagamos problemas, que será en el mes de enero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la energía cinética total de rotación lo podemos expresar en función del momento de inercia. ¿Ya? Entonces, toda esta sumatoria que está entre corchetes representa el momento de inercia. Entonces, la energía cinética de rotación va a ser igual a 1/2 de I por W al cuadrado. Si nosotros conocemos el momento de inercia de todo el cuerpo y lo multiplicamos por la velocidad angular al cuadrado y dividimos entre 2, vamos a tener la energía cinética total de rotación de ese cuerpo. Entonces, aquí en esta figura hay algunos ejemplos de momentos de inercia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una varilla delgada. Si el eje de rotación pasa por el centro perpendicularmente a la varilla de longitud L, el momento de inercia es igual a 1 sobre 12 ml cuadrado, donde m es la masa de la varilla y L es su longitud. Esta ecuación se lo determina aplicando justamente esa integral que hemos visto anteriormente, que lo vamos a hacer cuando resolvamos un problema. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la misma varilla de longitud L, pero ahora el eje pasa por el extremo izquierdo. ¿Ya? Entonces, el eje está pasando por acá y la barra está girando a través de este eje. ¿Ya? En este caso, el momento de inercia es igual a 1/3 ml al cuadrado. Aquí tenemos nosotros una placa rectangular, que puede ser una ventana o puede ser una puerta. Entonces, el eje pasa perpendicularmente por el centro. Las dimensiones de la placa son A el ancho y B el largo. El momento de inercia para un eje que pasa por el centro es 1 sobre 12 m, donde es la masa de la placa, A al cuadrado más B al cuadrado, que son las dimensiones. Aquí tenemos para un cilindro hueco, para un cilindro macizo, para un cilindro hueco de paredes delgaditas, que puede ser un anillo, un aro. ¿Ya? Aquí tenemos para una esfera maciza el momento de inercia para un eje que pasa por el centro es igual a 2/5 mr cuadrado. ¿Ya? Y aquí tenemos para una
esfera hueca, que será igual a 2/3 mr al cuadrado. ¿Ya? Entonces, alguna de estas fórmulas o de estas ecuaciones lo vamos a obtener en la resolución de los problemas. ¿Ya? Caso contrario, tenemos que tener una tabla para ver o para calcular el momento de inercia. Vamos a ver ahora el teorema de Steiner. Ustedes saben que este teorema de Steiner es muy utilizado, sobre todo en Física 2, en el capítulo 1 de Física 2. Muchos de ustedes están llevando las dos físicas, ¿no? Entonces saben que este teorema tiene mucha aplicación en estática de fluidos, ¿ya? Bueno, entonces el teorema de Steiner no es nada más que una fórmula que nos permite calcular el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto a un eje de rotación que pasa por un punto O arbitrario, cuando conocemos el momento de inercia respecto a un punto C paralelo al anterior y que pasa por el centro de masa. Aquí tenemos, fíjense, un cilindro, ¿ya? Nosotros en las tablas tenemos el momento de inercia para un eje que pasa por el centro de masa, que en este caso es el eje que pasa por este punto C. Pero si nosotros queremos calcular el momento de inercia para un eje que pasa por el extremo del cilindro, como por ejemplo por un eje que pasa por este punto O, paralelo al eje C y a una distancia D. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto O será igual al momento de inercia de un eje que pasa respecto al centro de masa, más la masa del cuerpo, en este caso la masa del cilindro, por la distancia que separa los dos ejes al cuadrado. Entonces lo tenemos que sumar la masa por d al cuadrado, ¿ya? Entonces, el otro eje puede pasar por acá, puede pasar en el extremo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarle la masa por la distancia de los dos ejes al cuadrado. Vamos a ver ahora el trabajo y potencia en el movimiento de rotación. Supongamos que una fuerza F aplicada al borde de este disco que está girando, este disco está girando en forma vertical respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro. Entonces, supongamos que una fuerza F aplicada al borde de este disco de radio R lo produce un pequeño desplazamiento angular de θ, como está aquí en la figura, ¿ya? Entonces, ahora, el trabajo efectuado por esta fuerza va a ser diferencial. ¿Por qué? Porque el desplazamiento angular también es diferencial, ¿ya? Entonces, el trabajo dB va a ser igual a la fuerza por la distancia. Pero en este caso tenemos la distancia que va a ser este arco ds. La longitud de este arco es ds. Entonces, el diferencial de trabajo es la fuerza por el diferencial de arco ds. Pero nosotros sabemos que esta longitud de arco ds será igual al radio por el ángulo. En este caso será r por d θ. Entonces, el diferencial del trabajo será igual a F y en vez de ds colocamos R por d θ. Entonces, el diferencial de trabajo es F por R por d θ, ¿ya? Pero ahora vamos a recordar que en el capítulo de estática, el torque que realiza una fuerza es igual a la fuerza por el vector posición o su brazo de palanca. En este caso, el torque será igual a ¿qué? El torque que produce esta fuerza será igual a la fuerza por el radio. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular al radio. Entonces, el torque es igual a F por R. Entonces, el diferencial de trabajo podemos colocar en función del torque, ¿ya? El diferencial de trabajo era fuerza por R por d θ. Pero F por R es torque, tau. Entonces, el diferencial de trabajo es tau por d θ. Esta es una ecuación diferencial y sabemos que toda ecuación diferencial para ser resuelta debe ser aplicándolo integrales. Entonces, tendremos en el lado izquierdo integral de 0 a W de dW y en el lado derecho tenemos integral de
tita 1 a tita 2, de un desplazamiento angular 1 a un desplazamiento angular 2, de tau por de tita. En el caso particular en que tau sea constante, sale fuera del signo de integración y va a quedar simplemente integral de tita, que será tita 2 menos tita 1, ¿ya? Y el trabajo será de 0 a W, que será simplemente W, ¿ya? Entonces, d tita de 2 es delta tita. En muchos problemas o en muchos ejemplos puede ser tita 1 igual a 0 y tita 2 igual a tita. Entonces, el trabajo va a ser simplemente tau por tita o tau por delta tita, ¿ya? Voy a escribir nuevamente aquí esta ecuación de que el diferencial de trabajo es igual al torque por el diferencial del desplazamiento angular de tita. Si esta ecuación derivamos respecto al tiempo o dividimos entre dt, vamos a tener dw sobre dt. En el lado derecho, si tau es constante, tenemos d tita sobre dt. Pero dw a dt es la potencia, porque la potencia lo hemos definido como el trabajo por unidad de tiempo. Entonces, la derivada del trabajo respecto al tiempo es la potencia. Y en el lado derecho, la derivada de tita respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces, la potencia en un movimiento de rotación será igual a tau, al torque, por la velocidad angular, ¿ya? Entonces, la potencia que está expresada por esta expresión tau por W, donde P la potencia, tau el torque y W la velocidad angular, también se puede calcular con la derivada de la energía cinética total de rotación respecto al tiempo. Hemos definido a la energía cinética total de rotación como un medio del momento de inercia I por W al cuadrado. Si nosotros derivamos esta expresión respecto al tiempo, también vamos a tener la potencia. Entonces vamos a derivar esta expresión respecto al tiempo. Entonces, la potencia será igual a la derivada de toda esta expresión respecto al tiempo. Entonces, la derivada aquí es constante. Un medio es constante y es constante. Lo único que varía es W. Entonces, la derivada de W al cuadrado respecto al tiempo será 2, baja el exponente 2 por W dW a dt, ¿ya? Entonces, la potencia será igual, si cancelamos aquí el 2, será igual a I al momento de inercia por la velocidad angular por dW a dt. Pero hemos definido a la potencia como tau por W. Entonces, tau por W también será igual a I W dW a dt. Simplificamos aquí W en el lado izquierdo y en el lado derecho y nos queda de que tau, el torque, solamente es igual a I por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Pero la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular alfa. Entonces encontramos que el torque en movimiento de rotación es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero bueno, si en el sistema o en el cuerpo que se encuentra en rotación actúan varias fuerzas, entonces también vamos a tener varios momentos. Y sabemos que sabemos que cada uno de ellos va a realizar trabajo, ¿ya? Cada momento o cada fuerza realiza trabajo. Por lo tanto, de una manera más general, vamos a escribir que la sumatoria de todos los torques que actúan sobre un cuerpo que está en rotación va a ser igual a I por alfa, al momento de inercia por la aceleración angular. Esta ecuación recibe el nombre de segunda ley de Newton para el movimiento angular, es decir, para la rotación de un cuerpo rígido. Entonces, cuando tenemos movimiento de rotación de un cuerpo rígido, aplicamos la segunda ley de Newton de esta forma, que la sumatoria de todos los torques es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular. Entonces, el momento neto de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual al producto del momento de inercia y la aceleración angular
del mismo. Muy bien, vamos a ver ahora la cantidad de movimiento angular e impulso angular. En el capítulo 7, si ustedes recuerdan, hemos visto la cantidad de movimiento lineal, que lo representábamos con P, ¿no ven? Y también hemos visto el impulso lineal. En este capítulo vamos a ver la cantidad de movimiento angular, que lo vamos a representar con L. Y también vamos a ver el impulso angular. Entonces aquí tenemos una figura de forma arbitraria, ¿ya? Esta figura está mostrando una partícula de masa m que se mueve en un plano, ¿ya? Con una velocidad v. Entonces consideremos que pasa un eje por este punto O, ¿ya? Entonces el eje pasa por este punto O y todo este cuerpo rígido está girando con una velocidad angular w. Entonces todas las partículas que se encuentran en el interior de este cuerpo rígido van a girar también con esta velocidad angular w. Pero consideremos esta partícula de masa m que se encuentra a una distancia r del punto de giro. Y por lo tanto, esta velocidad v va a depender de este radio. Ya sabemos que la velocidad es igual a w por r. Entonces, mientras más cerca se encuentre al eje de giro, va a ser menor la velocidad. Mientras mayor sea el radio, mayor la velocidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de movimiento lineal, solamente multiplicamos la masa por v, como hemos visto en el capítulo 7. Si queremos calcular el momento, si queremos calcular la cantidad de movimiento angular, entonces tenemos que multiplicarlo por radio a la cantidad de movimiento lineal. Entonces, la cantidad de movimiento angular que lo vamos a representar con L es igual a mv por r, ¿ya? Entonces, L es igual a mv por r. Hemos dicho que la velocidad tangencial es w por r, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento angular también será igual a WM por R al cuadrado. Nuevamente, si nosotros queremos calcular la cantidad de movimiento angular total de todo el cuerpo, tendremos que sumar la cantidad de movimiento angular de cada partícula. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular total será igual a la sumatoria del producto de la velocidad angular por la masa por el radio al cuadrado. Como la velocidad angular es constante, sacamos fuera de la sumatoria y vamos a tener que la cantidad de movimiento angular total LT va a ser igual a W por la sumatoria de M por R al cuadrado. Pero esta sumatoria de M por R al cuadrado lo hemos definido como el momento de inercia. Entonces, la cantidad de movimiento angular total también va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular, ¿ya? Vamos a escribir nuevamente esta ecuación, que es la segunda ley de Newton para la rotación de un cuerpo rígido, que lo acabamos de ver anteriormente. Entonces, el torque o tau es igual a I por alfa, ¿ya? Pero alfa, ¿a qué es igual? Alfa, que es la aceleración angular, es igual a delta W sobre delta T, que es delta W, es el cambio o variación de la velocidad angular. W2 menos W1, W final menos W inicial. Y delta T es el tiempo transcurrido, T2 menos T1. ¿Ya? Entonces, tau será igual a I y en vez de alfa colocamos esta expresión, W2 menos W1 sobre T2 menos T1. ¿Ya? Entonces, ahora este T2 menos T1 traemos a multiplicar al lado izquierdo a tau. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener tau por T2 menos T1. Y en el lado derecho separamos en dos términos, I por W2 menos I por W1. El producto de I por W2, ¿ya? Es la cantidad de movimiento angular final. I por W1 es la cantidad de movimiento
inicial. Entonces vamos a tener que I por W2 es L2, I por W1 es L1. Entonces vamos a tener que L2 menos L1 es delta L, ¿ya? Entonces, ¿qué es delta L? Es el cambio o variación de la cantidad de movimiento angular, L final menos L inicial. ¿Y qué será el producto de tau por T2 menos T1? El producto de tau por T2 menos T1 es el impulso angular, que lo vamos a representar con la letra J mayúscula, J subtita, ¿ya? Entonces, J subtita para nosotros es el impulso angular. Ahora, cuando tau no sea constante, el impulso angular J será igual a la integral de tau por dt, desde un valor T1 hasta un valor T2, ¿ya? Entonces, el impulso angular es igual a ¿qué? Al cambio o variación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Entonces, esta ecuación es muy importante, que es muy parecida a la que hemos definido en el capítulo 7. Entonces, el impulso angular es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento angular, L2 menos L1. ¿Ya? Voy a escribir nuevamente esta ecuación, que la cantidad de movimiento angular total es igual a I al momento de inercia por la velocidad angular. Voy a derivar respecto al tiempo esta expresión. Entonces vamos a tener dL a dt igual a I dv a dt. Pero dv a dt es igual a la aceleración angular. Entonces dl a dt va a ser igual a I por alfa. Hemos encontrado esta expresión de que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Por lo tanto, la sumatoria de torques, ¿ya? Que es igual a I por alfa y I por alfa es igual a dl sobre dt, entonces también podemos escribir esta ecuación diferencial, que la sumatoria de torques es igual a dl, ya, perdón, a la diferencial de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación también es muy importante, que para resolverlo hay que aplicar integrales, ¿ya? Vamos a ver ahora el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Para esto vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Donde se aplica tanto los conceptos de cantidad de movimiento angular e impulso angular. Entonces, consideremos dos discos, ¿ya? De diámetro diferente, un disco grande y un disco pequeño, ¿ya? El disco grande tiene un momento de inercia I y está girando respecto a un eje que pasa por su centro con una velocidad angular W0. Y tenemos un disco pequeño cuyo momento de inercia es I', pero también está girando alrededor de un eje que pasa por su centro con una velocidad angular W0', ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a acoplar los dos discos. En realidad, se va a producir un choque inelástico entre los dos discos. Entonces, nosotros sabemos que en un choque inelástico, los cuerpos después del choque quedan unidos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a acoplar estos dos discos, el disco grande y el disco pequeño. Cuando nosotros acoplamos, ¿ya? Los dos discos van a girar con la misma velocidad angular W, ¿ya? Entonces, W es la velocidad angular final de los dos discos. Del disco grande, su velocidad angular inicial era W0. Y del disco pequeño, su velocidad angular inicial es W0'. Y W es la velocidad angular de los dos discos después del acoplamiento. El momento de inercia se suma de los dos discos porque ahora los dos están girando como si se tratara de un solo cuerpo. Entonces el momento de inercia total es igual a la suma de los dos momentos de inercia. Ahora, durante el acoplamiento, el disco mayor ejerce un torque sobre el disco menor.
y el disco menor también ejerce otro torque sobre el disco mayor. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton de acción y reacción, el torque, ¿ya? El torque que ejerce el disco grande sobre el disco pequeño será igual en magnitud al torque que ejerce el disco pequeño sobre el grande, pero de sentido contrario, ¿ya? Por eso colocamos el signo menos. Ahora, el impulso que ejerce el disco grande también en magnitud será igual al impulso angular que ejerce el disco pequeño, pero también de sentido contrario. Por eso escribimos J tita igual a menos J prima tita. Entonces, tau prima y J prima son el torque y el impulso angular del disco pequeño. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Ya? El impulso sobre cada disco es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular del mismo. Entonces, el impulso J tita sobre el disco grande será igual al cambio o variación de su cantidad de movimiento angular. Y W es la cantidad de movimiento angular final del disco grande. Y W0 es la cantidad de movimiento inicial del disco grande. ¿Ya? Ahora, J tita prima es el impulso del disco pequeño, que será igual al cambio variación de su cantidad de movimiento angular. Y prima W es la cantidad de movimiento angular final, ¿ya? Del disco pequeño. Y prima W0 prima es la cantidad de movimiento angular inicial del disco pequeño. Hemos dicho que J tita es igual a menos J tita prima. Entonces, igualamos el lado derecho de estas dos ecuaciones, ¿ya? Y ordenando tenemos IW0 más I' W0 prima, igual aquí tenemos, factorizamos, ¿ah? Entonces tenemos I más I' por la velocidad angular. ¿Por qué? Porque la velocidad angular final es la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué representa la suma de estos dos términos en el lado izquierdo? La suma de estos dos términos en el lado izquierdo representa la suma de la cantidad de movimiento angular del disco grande más la cantidad de movimiento angular del disco pequeño antes de que se produzca el choque o antes del acoplamiento. ¿Y qué representa I más I' W? Representa la cantidad de movimiento angular total después del acoplamiento o después del choque, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la cantidad de movimiento angular antes del choque es igual a la cantidad de movimiento angular después del choque, ¿ya? Entonces, esta ecuación recibe el nombre de principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Y cuándo lo aplicamos? Justamente cuando tenemos un choque de dos cuerpos que giran alrededor de un eje con diferentes velocidades angulares, ¿ya? Entonces, cuando en el ahora, ¿cuándo se va a cumplir este principio de conservación de la cantidad de movimiento angular? Este principio se va a cumplir solamente cuando en el acoplamiento o durante el choque no actúe ningún torque externo o cuando la sumatoria de todos los torques sea igual a cero. Entonces, solamente bajo esa condición se cumplirá este principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado la explicación del capítulo 8 y por lo tanto con esto damos por terminada la explicación de todos los temas que contempla el programa de la materia de física 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora algunas aclaraciones que les voy a hacer. Mañana entramos a un receso. Entonces voy a dejar a ver de compartir. Entonces mañana entramos a un receso.
y retornamos el 4 de enero. De acuerdo a nuestro cronograma de exámenes, la segunda evaluación es el 5 de enero. Entonces, si retornamos un lunes 4, el martes 5 de enero van a dar la segunda evaluación del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 7. ¿De acuerdo? Las otras clases que vienen, 2 o 3 clases después de ese examen, vamos a hacer problemas de este capítulo 8. No van a presentar ya, no van a presentar el práctico del capítulo 8. ¿De acuerdo? No van a presentar el práctico del capítulo 8. Pero el capítulo 8 entra a los exámenes finales. Es decir, en las mesas yo puedo tomar problemas del capítulo 1, del capítulo 4, del 5, del 7 o del 8. En la mesa sí o sí entra el capítulo 8. ¿Ya? Ténganlo eso bien presente. En la evaluación parcial no entra el capítulo 8, porque sería mucho tomar de ese capítulo más. ¿Ya? Entonces sí o sí va a entrar un problema en las mesas. No tan sí o sí, pero puede o no puede entrar un problema del capítulo 8 en las mesas. Otro aspecto que quiero aclararlos y les pido, o sea, disculpas y su máxima comprensión. Ustedes saben que ha habido un grupo de alumnos que me ha copiado el primer examen. Eso yo no perdono, ¿ya? No les perdono. ¿Ya? Así me rueguen, así me insistan, no perdono, porque es algo que yo siempre lo he mantenido en toda mi vida de docente. Y siempre les he recomendado y siempre les he advertido. Si hay un alumno que copia el examen, pues lamentablemente conmigo está reprobado, ¿ya? Entonces he observado que todavía hay 2 o 3 alumnos que están asistiendo a las clases que han reprobado el examen. Por ética yo les pido, bueno, que no se presenten al examen, ¿ya? Pero para asegurar qué es lo que voy a hacer, yo el día 4 a esos alumnos yo les voy a eliminar del grupo, lamentablemente. ¿Ya? El hecho de que me asistan a clases tienen todo el derecho, pero no les perdono lo que han copiado el examen. Por lo tanto, esos alumnos para mí están reprobados y no se van a presentar ni al segundo, ni al tercero, ni a ningún examen. Aprovechen más bien ese tiempo para otras materias donde tienen todavía muchas posibilidades, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, pueden ustedes activar su micrófono y hacerme alguna consulta que ustedes deseen, ¿ya?